Montaraces, buenas noches. Encendemos nuestra hoguera virtual, leyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y el resto de Dunedain trasnochados. Hoy, The White Knight, el Caballero Blanco. Y no estamos hablando de estos señores como si fueran de Semana Santa, estos protestantes del profundo Estados Unidos, ¿no? Los caballeros blancos del clan. No hablamos de eso. Hablamos del Return of the Warlord, del retorno del caudillo. Nuestro queridísimo mago gris vuelve, después de ser limpiado con un bote de colón, como decían los pegamoides, ¿no? Vuelve de color blanco. El Caballero Blanco. El retorno de Gandalf. Y tenemos mucha chicha para tocar y muchas enseñanzas que extraer. Es un capítulo muy corto, pero intenso, interesante. Los miedos del bosque. Conocemos el retorno también de los Ents, de los Onodrim, ¿no? De Bárbol. ¿Quién es Bárbol? Se explica un poco por encima, aún no lo vemos. Tenemos también esa parte de thriller de investigación, ¿no? de Aragorn buscando y investigando y elucubrando a ver qué ha podido pasar con los medianos, y sobre todo ese retorno de Gandalf, ¿no? Que al principio pues no sabe muy bien ni dónde está él, ¿no? Que dice, uy, Mithrandir, así me llamaban y tal, pero bueno, que al final pues vuelve en sus cabales, ¿no? Parece que está como en una crisálida, que sale un poco pájaro y luego pues ya vuelve a ser el de siempre. Y bueno, este es un poco el resumen de chiste, ¿no? De que acabo de hacer del capítulo sin ton ni son, pero esto tenemos. Vamos a dar paso a Gonzalo, ¿no? Que con un poco más de seriedad nos ilustre y nos guíe por los caminos de la Tierra Media. Sí, por los caminos de la Tierra Media y del bosque de Fangorn. Y como todos sabéis, muerte a los orcos, muerte a Saruman y larga vida a los White Knights, The Return of the Warlord. Muy buenas noches. Eso es una presentación. Me ha dado tiempo a meter incluso la canción de los pegamoides, ¿no? Quiero ser como un bote de colón. Bueno, vamos a ver. Fijaos que dice, era el fantasma maligno de Saruman lo que vimos anoche. Estoy seguro, aún a la luz de la mañana. Así habla Gimli, el enano, ¿verdad? Vamos a ubicarnos. El último capítulo que comentamos fue el puente de Khazad-dûm, donde se enfrenta al Balrog. El Balrog, que es una criatura de la primera edad, una de las emanaciones o corrupciones, lo correcto es decir corrupciones, de las corrupciones aberrantes que hace Melkor para obtener a esos seres de oscuridad y fuego. Bien, pues Gandalf se enfrenta casi a un igual, a una criatura de la primera edad, y caen en el abismo de Khazad-dûm. Y daría la impresión de que ha muerto, no sabemos qué ha sido de él. Bien, el capítulo que comentamos ahora resuelve ese misterio. Y en la resolución, como ha comentado el señor Cangrejo, se desarrollan otro montón de ideas transversales, directas e indirectas, que la verdad es que dan que pensar. Entonces, el capítulo comienza con esa sensación que han tenido la noche anterior de que Saruman el Blanco, una especie de wizard de blancas vestiduras, les ha acechado por la noche. Y Gimli dice, es el fantasma maligno de Saruman. A lo que Legolas le contesta y le dice, si no hubiera sido por las tinieblas y nuestro propio miedo, yo hubiera pensado que eran bestias dominadas por alguna alegría repentina. Hablaban como caballos que encuentran a un amigo después de mucho tiempo. Está haciendo referencia a cómo los caballos durante la noche los han perdido. Bien, los han perdido, pero no porque se hayan enfrentado a Saruman el Blanco, sino porque parece que han tenido un reencuentro con un antiguo amigo. En ese momento, cuando lees la novela por primera vez, no sabes que te vas a encontrar con el regreso de Gandalf convertido en el Caballero Blanco. Después, efectivamente, está el hecho de que tanto Aragorn, Legolas y Gimli se encuentran los restos de lo que ha sido la huida, la oportunidad de escapada que han tenido Merry y Pippin. Escapada que les ha metido en el bosque de Fangorn y que, como en otro capítulo leeremos, les ha permitido encontrarse con Bárbol. Entonces, es donde se da esa especie de escena de Sherlock Holmes, ¿verdad?
No buscaron al resto de nuestra tropa ni atacaron el campamento, pero en cambio partieron apresuradamente hacia Isengard. ¿Pensaron que habían capturado al portador del anillo y su fiel camarada? No permitamos que Fangor nos desanime, pues la necesidad tiene que haberlo llevado a ese sitio oscuro, haberlos llevado a los hobbits. Están intentando desentrañar el misterio de cómo los hobbits han conseguido salir libres, que los llevaban presos los orcos. Saben rastrear las pistas que conducen a que Merry y Pippin se han adentrado en el bosque de Fangor. Entonces, fijaos que es bonito lo que hablan del bosque, y dice: no creo que el bosque dé una impresión de malignidad. Digan lo que digan las historias. Habla Legolas, el elfo. No, no es maligno. Y si hay algún mal en él, está muy lejos. Solo me llegan los ecos débiles de un sitio en penumbras donde los corazones de los árboles son negros. No hay ninguna maldad cerca de nosotros, pero sí vigilancia y cólera. Vigilancia y cólera. El bosque como un lugar que va a poner a prueba a los héroes, y en el cual, fijaos, no hay tanto maldad como vigilancia y cólera. Se está haciendo aquí referencia a lo que va a pasar después, cuando el bosque estalle en venganza contra la torre de Saruman y cargue sobre el lugar. Y luego dice el elfo: es viejo, muy viejo, tan viejo que casi me siento joven otra vez. Se refiere Legolas a sí mismo. Como no he vuelto a sentirme desde que viajo con niños como vosotros. Me siento viejo y poblado de recuerdos. Yo podía haber sido feliz aquí si hubiera venido en días de paz. Un elfo que podía haber sido feliz en el bosque. Bien, pues están adentrándose en el bosque, buscando a Merry y Pippin. Han tenido una experiencia por la noche inquietante, no están seguros de si han visto a Gandalf o cosa parecida, no saben si los caballos han huido espantados o al revés, o una repentina alegría. Y es entonces cuando entre las hojas del bosque, entre los árboles, ven aparecer un viejo que se acerca a ellos, un anciano que se acerca a ellos. Y lo primero que piensan es que es Saruman. Dice: tu arco, Legolas, tiéndelo, prepárate, es Saruman. No permitas que hable o que nos eche un encantamiento. Tira primero. Recordar que Saruman con las palabras hechiza e encanta y te arrastra ya, te manipula y te lleva a su terreno. Y Legolas tiende el arco y le dice Gimli: ¿qué esperas? ¿Qué te pasa? Legolas, tiene razón, dijo Aragorn con tranquilidad. No podemos tirar así sobre un viejo, de improviso y sin provocación, aun dominados por el miedo y la duda. Fijaos qué interesante. Aun dominados por el miedo y la duda, no podemos tirar así sobre un anciano, de improviso y sin provocación, simplemente porque estemos asustados de lo que ocurrió anoche, por todo lo que hemos vivido, por la sugestión que nos traslada a este bosque oscuro que vigila y tiene cólera, y porque sepamos que Saruman bueno, pues es nuestro enemigo y quizás lo hemos visto por la noche, no estamos seguros. Bien, y es entonces cuando llega para mí un momento realmente enigmático del Señor de los Anillos. Y es que Gandalf aparece, pero apenas Gandalf sabe quién es, ni termina de reconocer a sus amigos. Feliz encuentro en verdad, amigos míos, dijo con voz dulce. Deseo hablaros. ¿Bajaréis vosotros o subiré yo? Están como en un promontorio, en un alto. Y es entonces que sube a hablar con ellos y le dice: ¿y qué podéis estar haciendo en estas regiones? Un elfo, un hombre y un enano, todos vestidos a la manera élfica. Detrás de todo esto hay sin duda alguna historia que valdría la pena escuchar. Cosas semejantes no se ven aquí a menudo. Habláis como alguien que conoce bien Fangor, dijo Aragorn. ¿Es así? Y contesta Gandalf. No muy bien. Eso demandaría muchas vidas de estudio. Pero vengo aquí de cuando en cuando. Fijaos, están hablando con Gandalf. Gandalf le han visto a lo lejos en el bosque y se ha acercado a ellos. Se ha puesto a los pies de ese promontorio y ha querido subir. Le han dejado subir y se han encontrado. Y entre los tres, Aragorn, Legolas y Gimli, y el propio Gandalf, parece que hay una especie de extraño distancia. No terminan de reconocerse. Y resulta enigmático de verdad qué es lo que puede estar ocurriendo o qué ha pasado para que esa situación se dé. Dice: alguien podría decir sin duda que vuestra misión es quizás inconfesable, continuó el viejo. Por ahora Tolkien le llama el viejo, no le llama todavía Gandalf. Estáis siguiendo las huellas de dos jóvenes hobbits. Sí, hobbits, no me miréis así, como si nunca hubieseis oído esa palabra. Los conocéis y yo también.
Sabed entonces que ellos treparon aquí anteayer y se encontraron con alguien que no esperaban. ¿Os tranquiliza eso? Y ahora quisierais saber a dónde lo llevaron. Bueno, quizás yo pueda daros algunas noticias. Pero ¿por qué estáis de pie? Pues veréis, vuestra misión no es ya tan urgente como habíais pensado. Sentémonos y pongámonos cómodos. Les dice, estar tranquilos. Yo ya sé que los hobbits que buscáis, Merry y Pippin, están a buen recaudo. Tranquilizaos, sentémonos y hablemos. Toda la escena hasta aquí resulta enigmática. Gandalf ha resucitado, se ha transmutado, ha pasado del gris al blanco, ha sufrido una transformación interna, pero todavía el libro no la revela. Y los protagonistas del capítulo, Aragorn, Legolas y Gimli, no saben bien con quién están hablando, aunque les genera una especie de atracción y sospecha. Y es entonces cuando dice, el viejo, sin prestarle la menor atención, se inclinó y se sentó en una piedra baja y chata. El manto gris se entreabrió y los compañeros vieron ahora, sin ninguna duda, que debajo estaba vestido todo de blanco. ¡Saruman!, gritó Gimli, y saltó hacia el viejo blandiendo el hacha. ¡Habla! Dinos dónde has escondido a nuestros amigos. ¿Qué has hecho con ellos? En el momento en que ven que debajo de las vestiduras grises de la capa gris de Gandalf hay ese ropaje blanco, consideran que están realmente frente a Saruman. La sospecha de la noche anterior, sobre todo en Gimli, se manifiesta. Pero fijaos cómo lo comenta aquí Tolkien. Dice, el viejo era demasiado rápido. Se incorporó de un salto y se encaramó en una roca. Allí esperó de pie, de pronto, muy alto y dominándolos. Había dejado caer la capucha y los harapos grises, y ahora la vestidura blanca centelleaba. Levantó la vara y a Gimli el hacha se le desprendió de la mano y cayó resonando al suelo. La espada de Aragorn, inmóvil en la mano tiesa, se encendió como un fuego súbito. Legolas dio un grito y soltó una flecha que subió por el aire y se desvaneció en un estallido de llamas. Mithrandir, Mithrandir. Feliz encuentro, te digo a ti otra vez, Legolas, exclamó el viejo. Gandalf, dijo Aragorn, más allá de toda esperanza regresas ahora. ¿Qué velo me oscurecía la vista? ¿Qué velo me oscurecía la vista? Y dice, ¿qué pasa que no te reconocía? Gandalf, repitió el viejo, como sacando de viejos recuerdos una palabra que no utilizaba desde hacía mucho tiempo. Sí, ese era el nombre. Yo era Gandalf. Joder, ¿qué nos quiere decir aquí Tolkien? No lo tengo claro. Podemos debatirlo después. He leído artículos donde dicen que cuando Tolkien iba escribiendo no tenía planeado exactamente cómo iba a resolver la novela y que mató a Gandalf en buena ley, creyendo que tenía que matarle. Y después consideró oportuno resucitarle y no supo cómo resucitarle y generó esta escena enigmática y confusa. Hay gente que está escribiendo eso en internet, lo vais a encontrar, opinólogos sobre Tolkien, si hablando de esta idea. Hay otros que por contra dicen que no, que hay una coherencia interna en este regreso que ahora se nos escapa, no entendemos bien, pero que estaría respondido obviamente en el Silmarillion. Recordar que Gandalf no es un ser humano, no es un ser de la Tierra Media, es un Istari, ha sido enviado desde Valinor. Es un ángel enviado desde Valinor, que puede, si no termina de ser destruido, volver y regenerarse en un nuevo estadio de esclarecimiento, precisamente por la prueba a la que se ve sometido, la lucha contra el Balrog. Sí, todavía podéis llamarme Gandalf, dijo, y era aquella la voz del amigo y el guía. Levántate, mi buen Gimli, no tengo nada que reprocharte y no me has hecho ningún daño. En verdad, amigos míos, ninguno de vosotros tiene aquí un arma que pueda lastimarme. Fijaos, ningún arma puede lastimarle, ni la espada, ni el hacha, ni las flechas. Nos hemos encontrado de nuevo en la vuelta de la marea. El huracán viene, pero la marca ha cambiado. Hostias, el huracán viene, pero la marca ha cambiado. Gandalf dijo, pero ahora estás todo vestido de blanco, ¿eh? Le comentan los compañeros, Aragorn, Legolas, Gimli. Y dice Gandalf, sí, soy blanco ahora. Y fijaos lo que dice. Dice, en verdad soy Saruman, podría decirse. Saruman como él tendría que haber sido. Hostias, en verdad soy Saruman. Saruman como él tendría que haber sido. Claro, esto si no conoces el Silmarillion te puede resultar realmente confuso. Recordar que Saruman es el jefe de la Orden de los Istari, de la Orden de los Magos. Es el más fuerte de todos, de los que son enviados a la Tierra Media a luchar contra Saruman. Que son enviados 5. Los 2 magos azules que viajan a Oriente y que se pierde su memoria, se cree que fueron seducidos por Saruman.
Radagast, que se deja embelesar por las bellezas del mundo y acaba presa de la indolencia sin apenas participar de la guerra. Y luego Saruman y Gandalf, con Saruman dejándose corromper, olvidando su misión y creyendo que él mismo puede sustituir a Saruman como señor de la Tierra Media. Solo Gandalf no olvida la misión y es leal a ella. Ahí debe estar la clave de esta frase. En verdad soy Saruman, como Saruman tendría que haber sido. Y fijaos lo que dice ahora. Dice, he pasado por el fuego y por el agua profunda desde que nos vimos la última vez. He olvidado buena parte de lo que creía saber y he aprendido muchas cosas que había olvidado. Ahora veo cosas muy lejanas, pero muchas otras que están al alcance de la mano no puedo verlas. Es decir, está hablando de ese proceso por el cual Tolkien supongo que quiere darnos a entender que Gandalf ha cambiado de estatus interior, ha pasado por un proceso iniciático, diríamos, por el cual la identidad de Gandalf el Gris ha muerto. Y ha surgido como de una crisálida, efectivamente, Gandalf el Blanco, que es una versión desarrollada, mejorada de Gandalf el Gris, pero dejando atrás cosas del Gris que ya no volverán. Bueno, y es entonces bueno que el capítulo ahora cambia de signo. Se nos ha revelado el misterio de ese caballero blanco que había asustado a la compañía. Parece que la compañía ya sabe que los hobbits están en buenas manos. Ahora lo explicará Gandalf, en manos de Barbol. Y ese anciano misterioso con el que se han cruzado en el bosque, que a punto han estado de tirarle flechas, hachazos y espadas, resulta que es Gandalf resucitado. Bien, entonces ahora cambia, porque es cuando nos vamos a encontrar con que Gandalf les pide que le informen de qué es lo que ha pasado, qué les ha ocurrido durante este tiempo. Y es interesante cómo parece que se quiere poner una especie de puesta a punto, se quiere poner sobre el tapete una puesta a punto de los acontecimientos de la Guerra del Anillo a partir de aquí. Entonces le comentan el problema de Boromir, ¿no? La caída de Boromir. Y fijaos qué inteligente, como dice Gandalf. Fue una dura prueba para un hombre como él, el guerrero y señor de otros hombres. Y dice, no fue en vano que los hobbits jóvenes vinieran con nosotros, al menos para Boromir. Pero no fue este el único papel que le tocó desempeñar. Los trajeron a Fangor y la llegada de ellos, como la caída de unas piedrecitas que desencadenan una luz en las montañas. Lo he leído un poco mal, pero me habéis entendido. Por un lado, Boromir corrompido por el anillo y sin embargo se salva de su pecado tratando de rescatar a los hobbits. Dice, no fue en vano que los hobbits jóvenes vinieran con nosotros, al menos para Boromir. Y luego dice, no ese es el único papel que han tenido Merry y Pippin, porque escapando de los orcos se han metido en Fangor y han sido como la caída de unas piedrecitas que desencadenan una luz en las montañas. Se está refiriendo a cómo el encuentro de Barbol y Merry y Pippin, que lo leeremos en su momento, va a desencadenar la revuelta del bosque, el bosque contra Saruman. Y luego a partir de aquí se hace un resumen de cómo ha ido todo. Dice, he aquí un resumen de cómo veo las cosas. El enemigo, por supuesto, sabe desde hace tiempo que el anillo está en viaje y que lo lleva un hobbit. Sabe también cuántos éramos en la compañía cuando salimos de Rivendell y la especie de cada uno de nosotros, pero aún no ha entendido claramente cuál es nuestro propósito. Es decir, no termina de entender exactamente qué es lo que están haciendo la compañía del anillo con el anillo, cuál es su propósito. Fijaos que leímos el capítulo de cómo se habían entrevistado con boca de Sauron y seguían sin entender cuál era la intención de los hobbits, el papel de los hobbits y qué querían hacer con el anillo. Sauron no termina de entender que el propósito es destruir el anillo. Dice, en verdad está muy asustado, no sabiendo qué criatura poderosa podría aparecer de pronto llevando el anillo, declarándole la guerra y tratando de derribarlo y reemplazarlo. Y que deseemos derribarlo, pero no sustituirlo por nadie, es un pensamiento que nunca podría ocurrirse. Que queramos destruir el anillo mismo no ha entrado aún en los sueños más oscuros que haya podido alimentar. En esto, como entenderéis sin duda, reside nuestra mayor fortuna y nuestra mayor esperanza. Imaginando la guerra, la desencadenando. Creyendo que no hay tiempo que perder, pues quien primero golpea, si golpea con bastante fuerza, quizá no tenga que golpear de nuevo. Ha puesto pues en movimiento su ejército, y más pronto de lo que él mismo pensaba. Es decir, Gandalf les está trasladando cómo, en la medida en que Sauron conoce
que el anillo ha sido encontrado, tiene miedo de que aparezca alguien endemoniado por el anillo que pretenda sustituirlo. Y sin embargo, no concibe, ni se le pasa por la cabeza, que lo que quieran es destruir el anillo y destruir a Sauron con la destrucción del anillo. Y esta es la ventaja, siempre la ventaja, de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal en la Tierra Media y en nuestro mundo, quizás. Y a partir de aquí, la idea de que entonces la guerra se ha acelerado. La guerra se ha acelerado, va más rápido de lo que se había planeado, y el propio Sauron ha acelerado los acontecimientos. Dice, sabiduría insensata, si hubiera aplicado todo el poder de que dispone a guardar Mordor, de modo que nadie pudiera entrar allí, y se hubiera dedicado por entero a la caza del anillo, entonces en verdad toda nuestra esperanza sería inútil. Efectivamente. Es decir, toda su esperanza sería inútil, no podría ganarla, toda nuestra esperanza, la de Gandalf, sería inútil si Sauron hubiera contemplado la posibilidad de la destrucción del anillo. Pero claro, ha sido justo al revés, ha contemplado lo contrario y les ha dado vía libre a Gandalf y compañía para planificar esta estrategia y quizás, bueno, pues como sabemos, que Frodo y Sam llegan a destruir el anillo. Entonces, hasta aquí, bueno, pues se ponen un poco la situación. Y luego le preguntan sobre Saruman y le dicen, ¿entonces Saruman no es un traidor? Le pregunta Gimli. Porque se dan cuenta de que Saruman está jugando a dos bandas. Está contra Sauron, pero también contra Gandalf. Y dice, sí lo es, pero por partida doble. Por partida doble. Saruman tiene también la intención de apoderarse del anillo por su propia cuenta, o al menos atrapar a algunos hobbits para llevar a cabo sus malvados propósitos. Entonces, claro, las dos torres. ¿Por qué el libro se llama Las dos torres? Bueno, pues se suele decir porque está la torre de Sauron y la torre de Saruman, que como una cuerda tendida de un punto a otro estrangulan la Tierra Media. Luego es cuando se habla de Bárbol, ¿verdad? Y dice, ha olvidado a Bárbol. Se refiere Gandalf a que Saruman ha olvidado a Bárbol y cómo la revuelta de los Ents va a ser el principio y el fin de su poder. Entonces, seguimos aquí sobre los Ents, es interesante, dice, los Ents, exclamó Aragorn, ¿entonces son ciertas las viejas leyendas sobre los habitantes de los bosques profundos y los pastores de árboles? ¿Hay todavía Ents en el mundo? Fijaos qué bonito, ¿hay todavía Ents en el mundo? Seres de leyenda, seres mitológicos olvidados que vuelven a la realidad para poner orden. Dice, Bárbol es Fangor, el guardián del bosque, es el más viejo de los Ents, la criatura más vieja entre quienes caminan todavía bajo el sol de la Tierra Media. Madre mía, qué maravilla, ¿eh? Dice, Bárbol, dice, Saruman es peligroso, y fijaos que dice, ¿peligroso? Exclamó Gandalf. Yo también lo soy, muy peligroso, más peligroso que cualquier otra cosa que hayáis encontrado hasta ahora, a menos que os lleven vivos a la residencia del Señor Oscuro. Joder, Gandalf se está describiendo a sí mismo como uno de los seres más peligrosos de la Tierra Media, solo comparable a Sauron. Esto nos vuelve a llamar a ese tema enigmático que he mencionado sobre él. Y bueno, pues finalmente sobre los Ents, dice, no se ha visto desde los días antiguos. Los Ents despertarán y descubrirán que son fuertes. ¿Qué harán entonces?, preguntó Legolas. Y dijo, no lo sé, Gandalf, no lo sé. Y no creo que ellos lo sepan. Cayó y bajó la cabeza ensimismado. Nos han puesto sobre el tapete, bueno, pues una serie de acontecimientos, una serie de estrategias. El encuentro le sirve a Tolkien para aclarar la trama al lector. Y es entonces cuando va a venir la parte para mí más interesante, que es cuando Gandalf va a contarles definitivamente qué es lo que pasó, qué es lo que le ha pasado para convertirse en el Caballero Blanco. Entonces dice, partiremos juntos, dijo Aragorn. Pero no dudo de que tú podrías llegar allí antes que nosotros. Y le dice, el Señor Oscuro, dice, a ver que lo cuente, perdonar. El tiempo es corto, pero aunque dispusiésemos de un año, no os lo podría contar todo. ¿Verdad? Le dice Gandalf, no podía contarlo todo. Dice, mucho tiempo caí y él cayó conmigo. Se refiere al Balrog, cuando cayeron del puente de Khazad-dûm. El fuego de él me envolvía, quemándome. Luego nos hundimos en un agua profunda
y todo fue oscuro. El agua era fría como la marca de la muerte. Casi me hiela el corazón. Profundo es el abismo que el puente de Durin franquea, dijo Gimli, y nadie lo ha medido. Y le contesta Gandalf, sin embargo, tiene fondo más allá de toda luz y todo conocimiento. Al fin llegué allí, a la más extrema fundación de piedra, y él estaba todavía conmigo. El fuego se lo había apagado, pero ahora era una criatura de barro, más fuerte que una serpiente constrictor. Luchamos allá lejos, bajo la tierra viviente, donde no hay cuenta del tiempo. Él me aferraba con fuerza y yo le acuchillaba, hasta que por último huyó por unos túneles oscuros. No fueron construidos por la gente de Durin, Gimli, hijo de Gimli. Abajo, más abajo que lo más profundas moradas de los enanos, dice, hay unas criaturas sin nombre que roen el mundo. Ni siquiera Sauron las conoce. Son más viejas que él. Recorrí esos caminos, pero nada diré que oscurezca la luz del día. En aquella desesperanza mi enemigo era la única salvación y fui detrás de él pisándole los talones. ¿Habéis escuchado? Esto es tremendo. Bajan a un lugar tan profundo, tan oscuro, que está en las mismas fundaciones de la roca. Está peleando con el Balrog, que ahora solo es una criatura de barro, fijaos, esa criatura ardiente ahora es solo barro. Y allí encuentra unas criaturas antiquísimas que roen el mundo, como termitas. Y ni siquiera Sauron las conoce. Son más viejas que Sauron. En lo que sería la cosmogonía de Tolkien, ¿cómo se puede ser más viejo que Sauron? O sea, estamos hablando de la primera edad, de los tiempos de Melkor, de los dioses Valar, de la propia Arda creada por Eru Ilúvatar, que tiene dentro de sí un germen de destrucción que roe desde dentro la tierra. La verdad es que daría para pensar y desarrollar qué puede ser esto. Y fijaos que dicen, aquella desesperanza, Gandalf se siente desesperanzado de la profundidad a la que ha caído. Mi enemigo era la única salvación y fui detrás de él. Es decir, él sigue al Balrog porque el Balrog quiere escapar de esa profundidad. Es entonces que van a subir una tremenda escalera, ¿verdad? Una escalera que es mencionada por Gimli como si fuera legendaria. Y entonces van a subir a lo alto de la montaña. Dice, él salió fuera y cuando llega detrás ya estaba ardiendo con nuevos fuegos. Al salir arriba vuelven a arder y vuelven a pelear. Derribé a mi enemigo y él cayó desde lo alto, golpeando y destruyendo el flanco de las montañas. Luego me envolvieron las tinieblas y me extravié fuera del pensamiento y del tiempo. Y erré muy lejos por sendas de las que nada diré. Joder, me extravié fuera del pensamiento y del tiempo. Y erré lejos por sendas de las que nada diré. Desnudo fui enviado de vuelta durante un tiempo hasta que llevara a cabo mi trabajo. Es enviado de vuelta. Tiene una especie de muerte y resurrección. Entendimos que son los dioses Valar, que en el Señor de los Anillos no intervienen y aquí reaparecen e intervienen para mandar de vuelta a Gandalf. Lo cual para algunos es un truco. Hay gente que critica esto. Dice, oye, es que Tolkien cuando quiere se saca de la mano un águila gigante que rescata al protagonista o se saca de la mano que los dioses devuelven a Gandalf, ¿no? El caso es que Gandalf ha vuelto y encima en lo alto de la montaña le encuentra Waigir, el señor de los vientos, una de las águilas gigantes, lo he pronunciado Waigir o como se pronuncie, y le recoge y le lleva de vuelta. Y entonces le lleva de vuelta y es cuando él puede volver a participar de la guerra. Me curé y fui vestido de blanco. Aconsejé y me aconsejaron. De allá vine por extraños caminos y traje mensajes para algunos de vosotros. Hostias. Le llevaron a Lothlórien, le llevaron al bosque Lórien, donde estaba la dama Galadriel, y allí donde le curaron y le vistieron de blanco. No le permiten morir, le mantienen vivo. El águila gigante le lleva a Lothlórien. Allí le cura Galadriel y se pone en marcha. Y bueno, tiene una serie de mensajes para todos, tiene una serie de mensajes que si queréis lo podemos comentar, a Legolas, Aragorn, Gimli. Pero bueno, a partir de ese momento él ya convoca a Sombra Gris, a su caballo, y se podría decir que marchan a la batalla, ¿no? Entonces, por no alargarme más, que llevo hablando casi media hora, creo que me he alargado un montón, perdonad. Para mí lo más destacable del capítulo no es tanto el mapa de situación que se traza, con ideas que ya sabemos, el error de Sauron por no saber que sus enemigos quieren destruir el anillo, y un poco el mapa de situación, ya digo que no es lo que más me interesa. Para mí lo más destacado del capítulo es esa cosa enigmática sobre la muerte y resurrección de Gandalf. Y bueno, he hablado un montón, me he divagado, por favor, entrar vosotros, que os he aburrido seguro.
Bueno, pues ya ¿Alguno que quiera rompo participar? yo primero. sobre lo de Gandalf, cuando yo creo que llega y que no los conoce, o bueno, pueden ser dos teorías, o bien que los está vacilando, que es la opción nada más sencilla, más verosímil, es que llega y les dice, no, yo, como si no los conociese, quisiese como tantearlos, o bien es que, claro, igual con su resurrección, lo que le ha ocurrido es que está todavía en un estado de aturdimiento. Hace poco ha resucitado, ha vuelto de entre los muertos, ha hecho un rito iniciático, se ha convertido en un personaje nuevo, una persona nueva, y claro, aún está asumiendo su nuevo ser. Y hay cosas que aún tiene que cuadrar en su mente. Es como un estado de shock del que se está recuperando todavía, por así decirlo, lo de su muerte. Bueno, Y entendemos que ese es el recurso literario. O sea, el recurso literario es, él resucita, vuelve en un estado todavía de divagación, le han curado en los Lorien, los elfos le han puesto la capa blanca, se ha convertido en lo que Saruman tendría que haber sido. Recordar que dicen, ¿verdad soy Saruman? Podría decirse Saruman como él tendría que haber sido. Fíjate. Entonces, yo creo que es un recurso literario. La cuestión es si se explica del todo, si se nos explica bien qué es lo que pasa y si está bien traído a colación, que entiendo que sí. Yo entiendo, bueno, yo había marcado las mismas frases que has dicho tú de he olvidado cosas que creía saber y he aprendido cosas que había olvidado. Y yo creo que eso es bastante significativa, porque al final es eso, es una muerte, una iniciación, nos están convirtiendo, haciendo una subida de rango de este personaje y en lugar de hacer bueno, venga, va, ahora soy Saruman porque sí, no, él ha pasado, bueno, ha muerto el Gandalf que creía, bueno, que tenía toda esa idea preconcebida de que era Gandalf el Gris, ha muerto, entonces para empezar de nuevo, pues se deshace del que era antes y empieza de cero. También creo que hay un cambio o intentan proponer un cambio de perspectiva, ¿no? Porque dice, ahora veo cosas lejanas, otras que están a mi alcance no las veo. Es como que de repente se ha desvinculado un poco a nivel personal de mover los hilos y ahora está como una imagen más global, con una perspectiva más, que es la que debería ser Saruman, ¿no? Al ser el jefe, que no has de estar en el barro, has de estar desde la distancia gestionándolo todo. Entonces yo creo que le dan un ligero cambio de paradigma al personaje. Entonces tiene toda la lógica del mundo que muera el Gandalf que conocíamos y aparezca el Gandalf nuevo. Yo lo he tratado de entender por ahí. No sabía que había gente que criticaba que se había muerto y se resucita. Es una subida de grado, lo has dicho muy bien. Sí. Es una subida de grado, pero como de un grado iniciático. Su identidad primera, con la que llegó a la Tierra Media, la pierde. Y ahora adquiere una nueva identidad, que es la de Gandalf el Blanco, que es el papel que tenía Saruman cuando llegaron a la Tierra Media. Es decir, en la Orden de los Magos, podríamos decir que no se llega a jefe de la Orden de los Magos, sino un proceso más o menos sobrevenido de transmutación interna, de transmutación. De hecho, a lo mejor me equivoco porque hace tiempo que lo leí y al ir leyendo así salteado, pero no es que Gandalf el Gris va sugiriendo, va siendo sutil, va influenciando de manera, bueno, moderada a la gente y los incita a ejercer la acción, pero ahora ya llega como general y como coordinador de toda esta historia, que creo que ahí va un poco lo de veo cosas lejanas y no estoy en pequeñas particularidades, o sea, ahora estoy en la imagen global. Entonces, es verdad que a partir de aquí el Gris y ahora está el general que, oye, yo estoy aquí arriba, de hecho es lo que dice, soy Saruman, porque efectos prácticos soy Saruman, ocupo su posición. Y ya está. Entonces yo creo que es ese cambio que al ser tan drástico, pues nos dicen, no, es que tú no puedes hacer un cambio tan bestia si no renuncias a tus pequeñeces o a tus particularidades previas. Tienes que deshacerte de quién eras para afrontar otros proyectos. Y yo lo leí así. Entonces a mí me encaja perfectamente. De hecho, es a partir de este momento que Gandalf se pone realmente al frente de los ejércitos. O sea, participa como guerrero activo y personaje fundamental. No ya como simple consejero, sino casi como capitán de la guerra. Llega a estar al frente de la batalla, ¿no? Claro, es que hasta ahora que había hecho, le había sugerido a Aragorn, oye, ve por aquí, le había sugerido a los otros que salieran, y era siempre sugerencias. Ahora ya es, no, vamos a Edoras y vamos a organizar toda esta gente. No, ahora vamos a ir a Minas Tirith, no, tú vas a ir hacia aquí. Entonces ahora está organizando la imagen global.
Entonces yo creo que es el cambio más significativo. Y eso, Claro, básicamente que para por eso ese cambio ese necesitaba mapa de morir. situación. Claro, por eso ese mapa de situación. Gandalf vuelve, ahora ya no es Gandalf, es Saruman, es el jefe de lo que queda de la Orden de los Istari, tiene el grado de jefe, ha subido de grado, pero lo ha subido pasando esa prueba de muerte, ha bajado al infierno, ¿verdad? Abajo ahora hablaremos de ello, a un lugar que parece el Hades, ha subido a lo alto de la montaña, ha derrotado al Balrog, ha quedado allí en una especie de estado aletargado y entonces le han hecho volver. Y al volver el águila le ha cogido, le ha depositado en ese lugar balsámico, casi paradisiaco, que es el bosque de Galadriel. Allí la han vestido de blanco y le han dicho, vuelve a la carga. Entonces, es verdad que podríamos decir que las críticas que se le hacen a Tolkien muchas veces por el uso que hace de las águilas o por la resurrección de Gandalf, bueno, pues a lo mejor son críticas porque no ponen el foco en lo que sería el proceso, vamos a decir, iniciático en toda orden. Todo proceso iniciático es una transmutación de la personalidad. Atrás queda una personalidad vieja que todavía estaba condicionada por una serie de elementos de temores o limitaciones que van a desaparecer. Entonces Gandalf el Blanco tiene menos temores y limitaciones que Gandalf el Gris, en parte porque ha superado la prueba del puente de Khazad-dûm. Se ha sacrificado por sus compañeros y ha bajado con el demonio, el Balrog, que es un demonio, a un lugar, que ahora hablaremos de él, que es anterior al mismísimo demonio. Ni siquiera Sauron lo conoce. Lo dice por aquí el texto, ¿verdad? Yo os tomo la palabra. A ver, aquí hay dos cosas. Lo primero, los soplapollas estos que critican a Tolkien, es un libro y salgan de su puta habitación de masturbadores degenerados. Mira, lo primero de todo es que, como son de cerebro plano, intentan entender primero que Gandalf es un humano y que por tanto resucita. Gandalf no es un humano, es otra cosa. ¿Vale? Es que Gandalf no puede morir. Claro. O sea, el tema es que no puede morir, es una cosa que está por encima de la muerte, porque es como un ángel, para que nos entendamos. Los ángeles no mueren, no le puede dejar hecho una piltrafa y luego vuelve. A lo mejor lo que muere es la conciencia y el cuerpo físico de ese momento de Gandalf. Vale. Luego vuelve una especie de super Gandalf, que es como Gandalf el Blanco. Pero a todo esto, sus pajas mentales desaparecen. También es verdad que entre que el shock es muy grande, ¿vale? Y el cambio de perspectiva y las revelaciones que le son dadas, al final a él le dan unas revelaciones que no las dice, pero que por eso a partir de ahora toma el mando y guía, y olvida chuminadas, pero que luego vuelven a él. Esto es como lo típico, que tú no recuerdas una parte de una película y estás viendo la película y uy, de golpe te acuerdas y ya sabes de qué iba. Pues algo parecido, y no recuerda muy bien a, oye amigos y tal, le suenan, pero no sabe y de golpe ¡pam! Luego ya sabe quién es Aragorn, se acuerda de su vida, se acuerda de todo, es decir, no lo ha olvidado, pero lo tenía como una cosa extra. Lo tenía el Gandalf más humano. El Gandalf más humano es el que conocía a Aragorn, el que conoce a los enanos, el que conoce a los elfos y tal. Y el Gandalf, digamos, de más superior, más divino, es el que no los conocía. Cuando él vuelve a la Tierra, se va reincorporando a eso. Pero sobre todo el problema es que cuando alguien critica una cosa de estas y que no, es que Tolkien se ha costado la manga. Mira, Tolkien no es George Lucas, que improvisó absolutamente todo, cosa que está demostrada. Tolkien llevaba 20 años preparando todo esto. O sea, improvisación ninguna. Otra cosa es cuando eres Tolkien haces lo que te da la gana y si quieres que aparezca un águila, aparece un águila. Cuando se le critica el recurso de las águilas, también se entiende a las águilas como que es un puto bicho volador gigante. Y no, el rey de las águilas es algo más. Y ahí desde lo alto lo guían a donde tiene que ir. Y eso también es importante tener en cuenta. Es como ella la araña. Ella la araña Exacto, no es una puta araña gorda. Es una especie de ser mitológico. Pues el rey de las águilas es lo mismo. Sabe dónde tiene que ir, dónde tiene que estar. Son seres de la primera edad, derivan de la primera edad, son continuaciones del primer ciclo, es así. Están en otro plano astral y no sabes lo que pasa por ni la mente, sino al final. El águila es guiado para que parezca del tipo. ¿Qué pasa? Si tú quieres interpretar a Tolkien de manera literaria, porque tal, no sé qué, ni sé cuántos, pues claro, ahí es que siempre aparecen águilas, ahí es que la resurrección se la saca de la manga. No, si tú sabes lo que es Gandalf, sabes que no puede morir, coño, el Gandalf no se le puede matar, ya está. Es un poco como a Melkor. A Melkor no se le puede matar así tan fácilmente, se puede encerrar en un sitio, hacer esto, acabar con su cuerpo, lo mismo que con Sauron. Yo creo que tienes razón, que la clave está en que Gandalf no es un humano. Recordar que cuando Sauron es destruido en Númenor, en lo que es el Silmarillion, recordad que es destruido, o sea, se hunde con la isla a las profundidades del océano, ¿lo recordáis? Pero su espíritu, como una sombra, sobrevive y andando el tiempo vuelve a la carga. Y le derrotan después en la batalla en la que Isildur consigue el anillo
y va a reaparecer en el Hobbit como el nigromante. Recordad que le llaman el nigromante del bosque oscuro, entonces el bosque negro. Entonces, es verdad que como es un Istari, es un ángel enviado desde Valinor, en realidad su igual o su paralelo sería Sauron, lo más parecido a Sauron serían estos Istari. Claro, no es simplemente un humano, no es simplemente un humano, tiene que por decirlo así, degradar su naturaleza mucho para perder sus condiciones angelicales y caer al estadio de lo puramente físico, puramente humano. Entonces, en Gandalf hay algo más, y más aún si está luchando en el bando nuevo y no se ha corrompido como Saruman. Eso le permite, en ese estado que queda tras la lucha contra el Balrog, poder recibir de nuevo el influjo de Valinor y volver a la carga. Entonces yo creo que la clave aquí es entender que Gandalf pasa por un proceso iniciático que pueden pasar los magos para, subiendo de grado, llegar a ser el jefe de la orden, que es lo que llega a ser. Es un segundo nacimiento esto. Sí, una cosa así. Gandalf, más que resucitar, renace por segunda vez y renace más poderoso. Sí, al final todos los ritos iniciáticos te acaban dando un nombre nuevo, que es un poco lo que le pasa, ¿no? Que exacto. Va del gris al blanco y ya está. Claro. China. Y no es un Deus Ex Machina. Claro. Es que es el tema. Porque estos recursos literarios chorras nacen después. No tienes una inspiración buena y eres un puto pringao escribiendo libros para ganar dinero. Tolkien importaba una leche el dinero y estas cosas. Tolkien no improvisó. Tolkien lo tenía todo más que preparado. Y llevaba toda la vida. Al final, nosotros leemos 3 libros, 4 con el Hobbit. Pero es toda una vida para preparar esto. Y al final, el Silmarillion lo saca su hijo con 4 papeles desorganizados. Y esos papeles desorganizados que son el Silmarillion, luego son toda la enciclopedia de la Tierra Media y toda la enciclopedia. Exacto. Sí. 15 volúmenes de tochos así de gordos. Que su hijo, como puede, intenta hacer un libro comercial de ellos. Que su hijo ha sacado 3 libros solo de capítulos de eso, que es la caída de Gondolin y el Beren-Luthien y todo esto. Sí. O sea, este y hombre que si hubiera improvisado algo tampoco pasa nada. O sea, teniendo toda esta cosmología bien montada, si en un momento dado improvisas algo y es coherente, no pasa absolutamente nada. Que claro, tampoco no hace falta que esté todo 100% preparado, o sea, que no pasa nada. El tema es que no es improvisado, porque hay textos de casi 20 años antes que ya hablan de los Istari y de que Gandalf es un Istari. Sí. Claro, yo creo que aquí la clave está en que Tolkien escribe el Hobbit, o sea, lo sabemos, ¿no? Tolkien escribe el Hobbit y después el Señor de los Anillos, pero él ya en la Primera Guerra Mundial, desde que es joven, ya tiene los apuntes del Silmarillion. El Silmarillion son los apuntes de su vida, es su mitología completa. Entonces, cuando él empieza a escribir el Hobbit y después el Señor de los Anillos, la lógica que subyace a los relatos, por qué Gandalf puede regenerarse y aparecer como el blanco, por qué hay Ents, por qué hay pastores de árboles, por qué los pastores de árboles pueden derrotar a Saruman, por qué Sauron es lo que es y cuál es el origen de Sauron. Todo eso, mientras él escribe El Señor de los Anillos, él lo está desarrollando de una lógica anterior que ya ha planeado en su cabeza y ha escrito, que es el Silmarillion. Entonces, en realidad, la mayor parte de las dudas o problemas que se plantean en El Señor de los Anillos están resueltos cuando entiendes que hay una cosmogonía previa. Al hablar del águila, al hablar de la araña. Claro, ¿qué es ese águila? ¿Qué es esa araña? La gente dirá, bueno, un animal gigante que vive allí. No, es una de las criaturas de la primera edad, vinculada a los primeros momentos de Arda, para ayudar al propio desarrollo del proyecto de Arda que ha dado Eru Ilúvatar a los dioses Valar. Que recordar que son protagonistas del Silmarillion, los dioses Valar, y aquí no aparecen. De hecho, no se habla de los dioses, parece como una cosa como de otra época. Los Ents son como una leyenda de otro tiempo. Hasta el dragón de la montaña del Hobbit es como una leyenda de otro tiempo. Entonces, también creo que cuando eres capaz de ver en perspectiva el relato del Señor de los Anillos, conociendo cuál es la cosmogonía que se plantea en el Silmarillion, eres capaz de ver que tiene su lógica, que la orden de los Istari, si algunos caen, como cae Saruman o como caen los magos azules al parecer, si algunos caen y se degradan hasta lo más miserable de lo humano, la parte humana de ellos acaba siendo protagonista y así se degradan, hay otros que son capaces de despertar aún más en ellos la condición angelical, que es lo que le pasa ahora a Gandalf, que claro, tiene el mapa en la cabeza, les dice, ojo,
Saruman está equivocadísimo. Ha adelantado la guerra a sus propios planes. La ha adelantado porque cree que alguno de nosotros va a aparecer con el anillo. Ni concibe que lo vayamos a destruir. Si hubiera acercado Mordor y hubiera sido imposible entrar allí a destruir el anillo, no tendríamos ninguna esperanza. Hay que aprovecharlo. Bárbol no ha aparecido porque sí. Hacía años que no se le veía y se ha encontrado a los hobbits. Y los hobbits le van a contar lo que está pasando. Y efectivamente le cuentan lo que está pasando y sabemos lo que ocurre, ¿no? Cómo los Ents cargan contra la torre de Saruman. Entonces, yo creo que es aquí donde están un poco las claves de este episodio enigmático. Y finalmente diría, y os vuelvo a pasar la palabra, que ese momento de confusión en el reencuentro donde Gandalf no reconoce a Aragorn, Aragorn no reconoce a Gandalf y dudan, pero los dos se sienten conectados, todos se sienten conectados, quizás tenga que ver con ese despertar, ¿no? El primer paso que llegas a la vida, ¿no? Sales del Lothlórien, vas al bosque de Fangor y tardas un tiempo en de repente descubrir, decir, ostras, Gandalf, ese era mi nombre. Aragorn, eres mi viejo amigo. De repente, ¡pum!, el escenario vuelve a ponerse en marcha y ya entonces se pueden sentar a decir, contarme cómo están las cosas que necesito saberlas. No, y volviendo a lo que hablábamos antes sobre los Istari, también ya lo hablamos en capítulo anterior cuando hablábamos de Salento de la Comarca. ¿Qué le pasa a Saruman cuando muere? El espíritu mira hacia el oeste buscando volver a Valinor. Y ahí es rechazado. Hay un viento que le disipa, es verdad, Sí, es sí. verdad. Es verdad. Y Manuel lo rechaza, Manuel. Es verdad, es verdad. El Manwë, ¿no? Manwë, el gran dios de los Valar, le rechaza. Claro, le rechaza. Además es de los vientos, y si hay un viento, se tiene que haber sido él. Vale, pues si hemos llegado a este punto, yo, a no ser que alguien quiera comentar algo más sobre la resurrección o regeneración de Gandalf, yo quiero mencionar el fragmento este para mí tan enigmático de unas criaturas sin nombre roen el mundo. Ni siquiera Sauron las conoce. Son más viejas que él. Dice, recorrí esos caminos, pero nada diré que oscurezca la luz del día. De lo que ha visto no quiere decir nada, oscurece la luz del día. En aquella desesperanza mi enemigo era la única salida y fui detrás de él pisándole los talones. Es entonces que llegan a la escalera interminable, ¿no? Que dice Gimli. Hacía tiempo que no se sabía de ella. Muchos pretenden que nunca existió. Y dice, existe y no fue destruida. Entonces sube la escalera interminable que baja de las entrañas del pozo de Khazad-dûm a lo alto de la montaña del monte Celedevil, donde peleará, ¿no?, con el Balrog y terminará de derrotarlo. Entonces, ¿qué opináis de esto? ¿Qué podemos decir de esto? Obviamente esto solo se puede entender a la luz del Silmarillion, pero no recuerdo si en el Silmarillion se hablaba de estas criaturas más antiguas que Sauron que roen las entrañas de la tierra. Yo si os digo la verdad, me pareció una referencia a Hades o cualquier mitología clásica en la que el héroe acaba yendo al inframundo. Claro. Y bueno, al final es una representación de lo más vil o lo más malvado que te puedes llegar a encontrar. Entonces le di esa lectura, tampoco le busqué más vuelta. Lo que como objetivo, o sea, cuando planteas que, claro, yo lo había leído diferente, tienes razón en lo que dices tú, que utiliza al Balrog para salir de ahí, pero yo lo había planteado que cuando estás en el pozo, en la desesperación, en lo más perdido del mundo, al final que se aferra al objetivo, que es seguir luchando contra el mal, y eso lo mantiene ahí vivo. Le había dado un poco de esta lectura de aferrarse a lo bueno que le queda, que es seguir luchando contra el mal, independientemente del entorno que tengas. Tú sigue a lo tuyo y eso te dará un foco para seguir viviendo. Pero bueno, era un poco la lectura que le di. No... Claro, pero es que él dice, en aquella desesperanza, mi enemigo era la única salvación y fui detrás de él pisándole los talones. Terminó al fin por llevarme a los caminos secretos de Khazad-dûm. Demasiado bien los conocía. Siempre subiendo fuimos así hasta que llegamos a la escalera interminable. Entonces, fijaos, dice, terminó por llevarme a los caminos secretos de Khazad-dûm. Demasiado bien los conocía. Recordar que Saruman le llega a decir a Gandalf, creo recordar, de los enanos excavaron demasiado hondo, despertaron lo que no debían haber despertado. Es decir, las minas de los enanos terminaron por contactar a un nivel bajo, profundo de la tierra, donde estaba el Balrog atenazado, y el Balrog resucita. Y él está vinculado a esas entrañas o las conoce. Y es por eso que es capaz de salir de ese pozo de agua fría, que es como la marca de la muerte, que casi le hiela el corazón a Gandalf,
y saber escapar de esas profundidades. Entonces dice, es mi salvación. De algún modo, tenéis razón. Gandalf dice, yo he venido aquí a pelear contra este señor, pero peleando con él es mi salvación. Porque él es el que sabe salir de este lugar de desesperanza, donde hay seres incluso más viejos que Sauron, ¿verdad? Y que roen las entrañas de la tierra. Entonces, es verdad que a mí me parece uno de los fragmentos, efectivamente, que nos recuerda todas las imágenes de la caída del héroe al inframundo, el descenso de los héroes al infierno. Bajas al infierno y al tercer día resucitas, ¿no? La imagen clásica que encontramos en la tradición también cristiana. Entonces, por un lado va por ahí, pero por otro, la verdad es que la imagen es terrorífica, ¿verdad? Pensar que caen a un abismo tan profundo donde hay unos seres sin nombre que roen el mundo. En aquella desesperanza, seguir a mi enemigo fue mi salvación. Dice, me llevó por los caminos secretos de Khazad-dûm. Comenta, de hecho, comenta. Perdona, no lo había pensado hasta ahora. Es igual que cuando Bilbo sale de la cueva de Gollum, que se hace invisible y en lugar de salir corriendo se espera a que Gollum lo vaya a buscar. Y entonces es cuando persiguiéndolo por ahí sale a la luz otra vez. Sí, exacto. Es como la misma fórmula, ¿no? Claro. Se puede decir que aprovecha a su propio enemigo para poder salir del pozo de tinieblas al que ha caído. Hombre, la verdad es que es verdad que en toda la novela lo de bajar a una cueva profunda y desesperante, bueno, pues aparece en El Hobbit, efectivamente, y aparece aquí en Gandalf, ¿no? Cuando cae el pozo de Khazad-dûm y se encuentra con esto. De todos modos, no sé si alguno ha indagado, a lo mejor en el Silmarillion, o ha recordado, lo leímos en su momento y lo comentamos, si podemos tener alguna pista de estas criaturas sin nombre que roen el mundo. Sí. Yo Cuenta. os cuento dos teorías. Una sobre gordos pedófilos como Peter Jackson, ya podéis censurar esta mierda, o luego acordaros que hay ciertos personajes del linaje de los Ainur que son malvados, se corrompen, pero no quieren servir a Morgoth y se esconden en lo más profundo del mundo para seguir haciendo sus maldades. De eso puede hablar. Y la otra es la interpretación Peter Jackson, y aquí vamos a acordarnos de su sudoroso frente y su pelo grasiento y casposo y sus gafas de estar mirando niños a escondidas desde un armario. Los gusanos come tierra. Ese capullo interpretó eso como esos gusanos come tierra que se saca del mango en El Hobbit, de la batalla de los 5 anillos, que son unos gusanos que hacen agujeros para que los orcos puedan ir muy rápido. O sea, es el coger el mito de las águilas llevan a todos lados a los buenos, pues los gusanos come tierra y llevan a todos lados a los malos. Pues Peter Jackson, cuando ves las extendidas, dice que en los gusanos esto se basó en este parágrafo. ¿Vale? Entonces, él dice eso. Sí. Cuando ves esas extendidas que sale hablando él diciendo subnormalidades, pues está ahí. Entonces, él interpreta esos seres malvados como unos gusanos gigantes parecidos a los al gusano Sarlacc de Star Wars, ¿no? El que se come a Boba Fett. Él interpreta eso como esa chorrada, o si no, al final, pues, posiblemente lo que sean son los otros espíritus primigénitos que se corrompen pero que no quieren servir a Morgoth y que pasan de todo y se esconden en el centro de Tierra Media. Oye, a mí me parece que va por ahí la cosa. Me parece Hombre, muy interesante. yo compro esta, sí, la de los gusanos come tierra, no. Y lo que la dejamos aparcada. Además que quería decir las dos para que se vea en dónde llega Tolkien y en dónde llega el cutre de Peter Jackson. No, pero es interesante porque es verdad que no me acordaba de eso. Es decir, en esa guerra como de Lucifer, de ángeles rebeldes, los ángeles rebeldes con Satanás, Lucifer que les lidera, que es Melkor, Morgoth, Sauron, que sería mano derecha de este Satanás. Es verdad que están los que quedan leales a Eru y Ilúvatar, que serán los dioses de Valinor, Melkor y todas las corrupciones que arrastra, pero luego aquellos que de algún modo son malvados pero van por su cuenta. Recordar que la araña Ungoliath, la madre de todas las arañas, es malvada pero va por su cuenta. La araña llega a colaborar con Melkor cuando destruyen los árboles de Valinor, pero no le debe nada. No se considera súbdita ni sierva de Melkor. Entonces es verdad que podría ser esa idea de ángeles caídos, pero que en su propia caída bajan a las entrañas de Arda y desde allí lo único que hacen es como un cáncer corroer las entrañas de la tierra.
Pero claro, eso tiene que ver con los gusanos, ¿no? Lo de los gusanos. Eso no me jodas, tío. ¿Alguna cosa Vale. más? Yo mira, de lo que habías dicho de que Sauron no concibe que la gente no quiera utilizar el anillo, que se esperaba que el anillo volviera a él de manera, bueno, ¿no? Pues un poco lo que espera. O sea, al final Sauron lo que quiere o cree que todo el mundo va a ser como Boromir o como Saruman. Es decir, como él está en un estado mental de codicia y avaricia y de poder, es incapaz de pensar que haya gente que no quiere ese poder. Entonces, al final es eso, simplemente que Sauron es incapaz de salir de su estado mental y al ser él tan avaricioso y codicioso es incapaz de pensar que haya gente que no es de esa condición. Entonces, claro, él se esperaba que la Tierra Media estaba llena de Saruman o de Boromir, incluso que siendo el bueno puede caer. Y claro, al final que haya 8 personajes que renuncian a todo eso y se limitan a intentar fundir el anillo de escondidas, eso es lo que al final es incapaz de concebir, porque es lo que decíamos, ¿no? Se hace un circulito de orcos alrededor del Monte del Destino, se acaba la película. Claro. Y Oye, ya está. Entonces, pero es interesante cómo él es incapaz de salir de su circuito mental. Ese es un rasgo característico de la mentalidad egótica, del individuo embebido de su ego. Es incapaz de salir de su circuito mental. Nunca es capaz de ver las cosas desde fuera, de verse a sí mismo desde fuera, de ver las cosas desde arriba, de hacer un barrido general, de verse a sí mismo como alguien que puede ser observado, corregido, dirigido. Él es víctima completamente de su ego. Sauron es incapaz de salir de ella. Su desventaja, claro, es lo que dice aquí Gandalf, que lo hemos leído antes, ¿no? Dice que deseemos derribarlo, pero no sustituirlo por nadie, es un pensamiento que nunca podría ocurrírsele. Que queramos destruir el anillo mismo no ha entrado aún en los sueños más oscuros que haya podido alimentar. Está completamente obcecado. Claro, eso es lo que le impide al final ganar la guerra. Eso es lo que le impide a Sauron al final ganar la guerra. El estar atrapado en su circuito mental y no ser capaz de dar un paso más allá. ¿Alguna cosa más? Yo quería enseñar sí. Bueno, a mí de Gandalf hay una frase que me gusta mucho que le dice a Aragorn. Es de lo más sencilla, pero me la marqué como importante. Dice, es a raíz de cuando les dice que se olviden de los 2 hobbits, que los han seguido, pero que ya son otro camino y que se olvide de ellos. Y dice, no lamentes la opción tomada ni digas que fue inútil. Elegiste lo que te pareció justo. Es decir, asume las consecuencias de lo que hemos hecho, asúmelo, lo has hecho con buena intención y si a partir de aquí ahora el camino se desvía y eso has de dejarlo correr, déjalo correr sin problema. Tú has hecho lo que has tenido que hacer y lo has hecho bien. Y me parece que es una frase de lo más sencilla, pero cargada de sabiduría también, que se puede aplicar uno en el día a día. Como dice, o sea, déjalo estar, esa ha sido tu decisión, buena, mala, ya está ahí, saca todo el provecho que puedas de la decisión tomada. Me parece muy correcto. Hombre, es un consejo propio de Gandalf, ¿verdad? Sí, exacto. Vale, yo una cosita más. Hay un momento en que, como él es enviado a los Lórien, al bosque de Galadriel, trae un mensaje para cada uno de los 3. Entonces, cuando le dice, Gimli, hijo de Goin, llévale el beneplácito llévale el beneplácito de su dama, portador del rizo, a donde quiera que vayas, mi pensamiento va contigo. Pero cuida siempre de que tu hacha se aplique al árbol adecuado. Ese es el mensaje. Cuida de que tu hacha se aplique al árbol adecuado. Sabes que Gimli quedó enamorado de Galadriel. Vale. A Aragorn le da un mensaje muy interesante. Le dice, cercana está la hora en que volverán los perdidos y del norte desciende la compañía gris. Pero sombría es la senda que te fue reservada. Los muertos vigilan el camino que lleva al mar. Está haciendo referencia a la compañía gris, lo que leímos en su momento, ¿verdad? Cuando va a buscar a los muertos. Ahora, fijaos en el mensaje que le da a Legolas, que por lo que sea no termino de saber a qué se refiere, a ver si lo sabéis vosotros. Dice, Legolas, hoja verde, mucho tiempo bajo el árbol en alegría has vivido. Ten cuidado del mar. Si escuchas en la orilla la voz de la gaviota, nunca más descansará tu corazón en el bosque. ¿A qué coño se refiere? No me acuerdo ahora. ¿Qué sí. Esto es por el hecho de que todos los elfos están yendo
¿vale? Porque tienen la llamada del mar, pero Legolas no. Acordaros que Legolas es de los que sigue, por eso está luchando ahí, porque sigue enamorado de la Tierra Media. Legolas no ha sentido la llamada de irse, de abandonar la Tierra Media. De eso le está diciendo, que no se acerque nunca al mar porque sentirá la llamada. Ah, que no se acerque a los puertos grises, como, Sí, como el resto de los elfos que están huyendo de la Tierra. Claro, claro. Se queda, por eso se queda. Legolas se queda con Gimli, porque nunca les acompaña a los puertos grises a despedirse ni a nada. Es verdad. Los elfos silvanos, los elfos de los bosques, los silvanos, cuando llegue la cuarta edad se encerrarán en los bosques, no viajan a Valinor. Porque ellos nunca han tenido la necesidad de ir a Valinor porque nunca les llamó y porque nunca han estado, tampoco, ni ellos ni sus antepasados. No son de los que volvieron. Claro, ahí está el tema. Claro. No han estado, pero lo que le está diciendo es que como él es avanzado, entendamos que el elfo silvano, el elfo del bosque, es el elfo gañán, para que nos entendamos, una manera de entenderlo. Entonces, lo que le está diciendo es, tú que no eres tan gañán como los tuyos, que no eres como tu padre, que es un cabeza cuadrada, tú que estás más abierto, eres capaz de tratar con un enano, eres capaz de preocuparte por los demás y no solo por ti mismo, tus joyas y tus gilipolleces, no vayas al mar, porque entonces vas a abandonar esta tierra y la vas a dejar. Y ese no es tu sino. Tu sino es ser el más listo de los silvanos, pero no ser un Noldor o un elfo de Rivendell. Y eso es lo que está... Es interesante porque es verdad que no me acordaba, claro, es que en la novela los elfos apenas participan de la guerra. En la película les vemos que luchan en el abismo de Helm, pero es verdad que no participan de la guerra. Porque los elfos se van. Están hasta las pelotas. Te dan el piro. Participan de las guerras en la primera y la segunda edad. En la primera sobre todo, pero después se piran. Y es verdad que Legolas es diferente. Se acaba metiendo hasta el final, hasta las trancas en la Guerra del Anillo. Pero fíjate que es bonito, no había caído, es verdad, que los elfos silvanos, los del bosque, se quedan en la Tierra Media para la cuarta edad. No van. El resto de elfos han abandonado el mundo. Pero en la cuarta edad, que es la edad de los hombres, nosotros estamos viviendo en la cuarta edad, los elfos siguen en los bosques, ¿no? Habría que considerar que para Tolkien, el elfo del mundo férico, de los cuentos de hadas, sería en la pervivencia ancestral lejanísima de los elfos silvanos que todavía en la Guerra del Anillo se cobijaron en los bosques a la espera de acontecimientos, por decirlo así. Pues muy bien traído, porque yo la verdad es que tampoco me acordaba, lo leí y me quedé igual. No, no sabía a qué te referías, Sí. no dijiste, hostia, ¿a qué se refiere? Oye, pues nos has desvelado aquí un par de misterios. Por un lado, el tema de Legolas, que efectivamente no puede acercarse a los puertos grises, y el tema de esas criaturas sin nombre, que efectivamente deben ser seres malvados caídos, de la primera sí. edad, caídos a la tierra, que no eligieron el bando de Melkor, pero eligieron simplemente la oscuridad en las entrañas del mundo. Qué interesante. Bueno, que señores, pues no sé si tenéis algún otro detalle que traer a colación de este caballero blanco que volvió de estar al borde de la muerte tras luchar contra el Balrog, caer al Hades, subir a lo alto de la montaña y volver dispuesto a ser el antagonista de Sauron. Hay un momento en que lo dice en el libro. Yo fui el antagonista de Sauron en la tercera edad. Gandalf lo dice en el libro. Hay un capítulo en que lo dice, no recuerdo cuál, lo acabaremos leyendo. Claro, es el antagonista, es la némesis de Sauron. Pero él la es porque se convierte en Gandalf el blanco. Siendo Gandalf el gris, el antagonista de Sauron no puede ser Gandalf. Tenía que haber sido Saruman, pero Saruman se corrompe dos veces. Engaña a los hombres y a los hobbits y engaña también al propio Sauron para proclamarse el mismo rey señor de la Tierra Media. Entonces, el antagonista de Sauron tenía que ser el jefe de los Istari, de los magos. Fijaos lo importante que son los Istari, enviados desde Valinor para ser los antagonistas de Sauron. Solo uno cumple al final con su misión, que es Gandalf. Y lo cumple cuando se convierte en el blanco. Y entonces sí es la antítesis de Sauron. Yo creo que, entiendo que podríamos debatirlo un día, que el personaje más, quizás más junto con Frodo, ¿no? Más característico de toda la saga de Tolkien son Gandalf y Frodo, ¿verdad? Pues sí, correctamente. En principio Gandalf es que, claro, también Gandalf, como hemos dicho antes, es el igual. Sí. Es anteponer un Maiar contra otro. Es la única manera de vencer a un Maiar. Lo único que, por así decirlo, tampoco Gandalf es el guerrero o la vocación guerrera. Él lo que es un consejero y él es un estratega. Busca la manera de hacerlo. No es un Boromir. En los cuentos inconclusos se cuenta
cómo se selecciona a los Istari. Y el primero que quiere ir es Saruman. Saruman dice, yo voy. Y luego me parece que, porque va Saruman, se apuntan los 2 magos azules, que no recuerdo sus nombres, y luego ya Radagast. El último en apuntarse en los cuentos inconclusos se nos dice que es Gandalf. Y entonces le preguntan, ¿por qué no quieres ir? Y Gandalf dice, porque tengo miedo y no me siento capaz. Yo te iba a decir lo mismo, sí. Manwë le dice, con más razón creo que tienes que ir. Así serás más prudente. Claro, es la prudencia de Gandalf la que le impide corromperse como Saruman, que no tiene miedo. Va allí sin miedo, dispuesto a decirme, como con patatas a Sauron. Soy un Maiar más potente que él. Empezar es un Maiar de Aule, igual que Sauron. Y lo mandaron porque en principio Saruman sería que mejor comprendería a Sauron. Y claro, a intentar aprender de él y a querer entenderle a él, se convierte en él. Ya, qué tremendo eso. Qué buen detalle ese. Joder. Qué tremendo eso. Al Bueno, final, chicos, entendamos un poquito que los magos azules, Alatar y Palando, realmente no son elegidos, ¿eh? Son Saruman, Radagast y Alatar. Palando es porque es amigo de Alatar. Y luego Gandalf, que es el último en discordia, el que no debería haber ido, pero en verdad es el que tiene que ir Fíjate que bueno, es el que no quería ir. El único que al final cumple con su misión es el que le dice a Manwë, a mí me da miedo ir, no me siento seguro. Porque entendamos que Radagast, con su amor a la naturaleza y tal, desaparece. Los magos azules no se habla de ellos, pero no se habla de ellos porque no deberían estar haciendo nada. Deberían estar pajareando en la Costa Brava, mirando el culo a las elfas que se iban hacia Dvalin. O sea, al final es eso, todos pajarean, menos Gandalf, que hace lo que tiene que hacer. Porque al final... Sí, al final es el único, el que menos esperaba de él, ¿no? Eso también es una muestra, es una enseñanza, ¿no? Como cuando sacamos de, grandes señores, grandes guerreros, ¿no? Nada, el hobbit, los fumadores de hierba, que solo les gusta tocar el culo a Rosita y hacer el vago. Esos salvan el mundo. Pues eso, el mago que no tenía que ir, al que acaba yendo por carambola, al que no le tocaba, el que menos esperaban de él, el originalmente el menos poderoso, y es el que cumple el cometido. Porque al final... El mundo está hecho de las pequeñas cosas, de que los pringaos le echen cojones, de que luchen, de que sirve grandes propósitos. No hay que hacer la revolución, hacer no sé qué, cuando no eres capaz ni de ser una persona digna y decente. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Oye, me quedo con esa enseñanza que acabas de dar. En las personas aparentemente, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Has dicho los pringaos, ¿no? Porque los pringaos que toman el mando. Sí, así es. Bueno, son esas chuminadas que se nos ocurren aquí en nuestra hoguera virtual trasnochada. Y eso no tenemos ni cerveza ni puro. Si tenemos cerveza y puro, ya te cae. Lo del bosque de Fargor, hablar del bosque de Fargor, claro que yo me imagino el bosque de Fargor, un paralelismo sería el típico bosque que no tienes al lado de casa, que no está cerca de la ciudad, sino que está perdido en la montaña y te pierdes en él y es el bosque ancestral, el bosque salvaje de verdad. Es el bosque de los Ents. Es el bosque que han salvaguardado los Ents, que antes era muchísimo más grande. Yo creo que el bosque de Fangor, de hecho, se le menciona también en algún momento del Silmarillion. Pues es el bosque más ancestral que hay, el ser más antiguo que camina sobre la Tierra Media, dicho por Gandalf, es Barbol. Entonces, claro, lleva ahí desde siempre. Entonces, el bosque de Fangor es un lugar sagrado, ancestral, mítico. Se concentra... Habrá que leer el capítulo de Merry y Pippin con el Ent, porque es donde yo creo que mejor se retrata la idea de Fangor, ¿no? Que está vigilante y colérico. Porque ¿quién está destruyendo el bosque de Fangor? ¿Quién está cortando los árboles de Fangor? ¿Quién está profanándolo? Saruman. Mira, ahora que ha atacado mucho a las películas, vamos a hacer a romper una lanza, ¿no? Hay una imagen muy cinematográfica y muy interesante sobre el hecho de lo tupido, ¿no? Y lo de ancestral que es ese bosque. Y es en la edición extendida cuando los orcos huyen y les dicen, no los persigáis, Fangor se va a encargar de ellos. Y de golpe solo se ve la imagen de los árboles moviendo y griterío. Y no se sabe más de los orcos porque los orcos han sido atacados por los árboles. Bueno, ahí está un poco el tema. También es interesante cómo se dice otra vez que es el ser vivo más antiguo de la Tierra, ¿no? Barbol, que Barbol es Fangor, ¿no? Sin Barbol no hay Fangor y sin Fangor no hay Barbol. Eso,
un punto extra más a que Tom Bombadil no es un ser vivo y es otra cosa. Claro, Tom Bombadil ya no es un ser vivo, es verdad, no habíamos caído. Si el Eso que ser eso- vivo más antiguo es Barbol, ya Tom Bombadil no es un ser vivo. O sea, tiene que venir de Valinor, tiene que venir de los dioses, tiene que venir de otra cosa. No, es que eso ya lo leímos en el Silmarillion, que cuando Aule crea a los enanos y Eru le dice que va, si le dice va a matarle, al final se los guarda, Yavanna va corriendo a decirle a Eru que también quiere a alguien para proteger a sus bosques y a sus creaciones de esos enanos que van a talarlos. Y entonces cuando Eru crea a los Ents. Que bueno que les llama Onodrim aún en el Silmarillion. Sí, es así. Son una creación de esa época. Claro, qué bueno. Tom Bombadil, Barbol, las criaturas que roen las entrañas de la tierra, Gandalf regenerado, Saruman corrompido, madre mía, y el pobre Frodo y Sam en medio de este fregado, joder. Bueno, señores, como siempre, enseñanzas trasnochadas, verdades como puños y frases lapidarias. Quedamos así, Gandalf el Gris, el bote de Colón de los Pegamoides lo deja blanco y le da un montón de poderes nuevos. Y más que Gandalf el Blanco, el White Knight, el Return of the Warlord, que cantaban esos gloriosos Manowar que nos han dignado tocar en Barcelona, tenemos a nuestro Super Gandalf renacido. Acordaros, no es una resurrección porque quien no es humano no puede morir. Muy buenas noches.